Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Me acompañan en la mesa, para esta mesa redonda, Juan Manuel del Pozo Álvarez, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor emérito de Filosofía Antigua, Filosofía Política y Ética de la Educación en la Universidad de Girona, y es el actual presidente del Consell d'Educació de Cataluña. ¿Es así? Es así. Y por otro lado, a Javier Otaola, que muchos de los que estáis aquí, por no decir todos, ya le conoceréis, que es licenciado en Derecho, miembro ya jubilado, para él afortunadamente, de los servicios jurídicos del Gobierno vasco. Fue en 2 periodos y por unanimidad en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, fue el defensor, digo, vecinal de la ciudad de Vitoria. Masónicamente fue gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española y presidente de la Internacional Masónica Liberal CLIPSAS. Ellos van a ser los conferenciantes de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de educación, que es un tema que en estos tiempos de grandes turbulencias, de inseguridad total, de cambios históricos acelerados, de redes sociales y desinformación, de inteligencia artificial, como digo, es un tema que cobra una enorme importancia. En el foro World in Progress, celebrado aquí en Barcelona hace poco más de 15 días, Felipe VI afirmaba que la calidad democrática de las sociedades dependerá de la educación de hoy. Podríamos estar todos de acuerdo. Casi cada día podemos leer en la prensa referencias a la educación. El último número de la revista semestral del Supremo Consejo Masónico de España, que va a aparecer la próxima semana, tiene la educación como bloque central. El número 62 de la revista Cultura Masónica, aparecido en julio, está dedicado también a educación y masonería. Y el acto celebrado este pasado 19 de octubre en Madrid, organizado conjuntamente por la Gran Logia Simbólica Española y el Gran Oriente de Polonia, en nuestra sede madrileña de la calle de Bellanes, tenía como tema el papel de la educación en la configuración del futuro de Europa. Ya hablábamos antes que el propio Platón, nada menos, concedía a la educación una importancia capital en su república. La educación nos ocupa y nos preocupa y siempre ha sido una cuestión básica, creo, en la configuración de la sociedad y como fundamento de la convivencia y de los valores democráticos. La educación se considera que es lo que más influye para rebajar las desigualdades sociales. El contenido de la educación es importante, pero pienso que también lo son los instrumentos a través de los cuales se imparte. La importancia de la memoria, de la disciplina. Sin autodisciplina, lo sabemos bien los masones, no hay libertad propia. Voy a abrir comillas para decir: la francmasonería no pretende una educación exterior del hombre y de la mujer, propone un método de educación integral no solo de nuestras habilidades superficiales, de nuestro yo social, sino de esa realidad profunda que subyace en cada uno de nosotros, nuestra arquitectura interior. Esta frase es de Javier Otaola, que me acompaña aquí. Tanto en España como en Hispanoamérica, ante el catolicismo imperante en la educación, la masonería propugnó la enseñanza laica como motor de transformación social desde las postrimerías del siglo XIX, en una línea trazada por la masonería francesa desde los años 60 de ese siglo, del siglo XIX, y que culminó en 1881 con la ley impulsada por Luc Ferry, masón del Gran Oriente de Francia, desde el gobierno de la Tercera República, que consagraba la enseñanza gratuita, obligatoria y laica. Por su parte, el histórico Congreso de Supremos Consejos, reunido en Lausana en 1875, instó a la implantación de la enseñanza laica basada en los principios de la moral universal. Internamente, la propia masonería se considera que tiene un factor claramente formativo, como se muestra en el destacado y conocido libro del jesuita Pedro Álvarez Lázaro, La masonería, escuela de formación del ciudadano, subtitulado La educación interna de los masones españoles en el último tercio del siglo XIX. Otros ejemplos se podrían señalar y son los diversos aspectos que se pueden abordar sobre la educación desde la perspectiva de la francmasonería. Esto nos lo va a explicar mejor Javier Otaola ahora. Yo solamente quiero terminar con una frase de Michel de Montaigne que dice: educar no es llenar vasos, sino alumbrar luces. Javier, cuando quieras tienes la palabra.
Muchas gracias, Valentín, y gracias por tus amabilísimas palabras. Y a todos vosotros por estar aquí, en fin, invirtiendo un rato de vuestro tiempo tan valioso para escucharnos a nosotros sobre este tema de la educación. Bueno, pues yo efectivamente voy a hacer una aproximación al tema que nos convoca desde el punto de vista que ya apuntaba Valentín con ese fragmento de un texto mío que supongo que será del libro Ser aprendiz, aprender a ser. Y si no es ese... Yo creo que es de fragmentos de un discurso masónico, pero no me hagas mucho de todas caso, formas, porque... el tema del valor pedagógico que tiene el método masónico en sí mismo, yo lo he planteado recientemente en un libro más nuevo, aunque seguramente repite o digamos, o reutiliza ideas también anteriores, porque digamos, yo me inicié en masonería en el 81, y nadie me explicó nada. Desde el año 81 hasta aquí tuve yo que ir descifrando a través de la práctica y de la ritualidad del rito y de la sociabilidad que se cultiva consciente a veces o inconscientemente en logia, para ir descubriendo el sentido último de todo el trabajo masónico. Y yo creo que en el fondo es un trabajo de educación, pero no en el sentido, digamos, institucional de la educación pública o privada o la educación institucional, sino educación existencial del hombre en su propia reflexión de quién es él y qué quiere hacer con su vida y cómo gestionar, digamos, esa vida conviviéndola con otros. Para mí, en el fondo, todo el trabajo de la masonería es un trabajo que está marcado por la idea de educación, por la idea de transformación. La idea de educar en el sentido masónico es una idea, digamos, que toca al corazón mismo de la condición humana, que está obligada, en cierto modo, a educarse a sí misma, a descubrirse a sí misma. Los seres humanos somos, en cierto modo, un animal defectuoso. Los animales no necesitan educarse, están ya marcados, aunque no soy un experto zoólogo, creo que es cierto, están marcados por una carga instintiva que les da la respuesta a todas las cuestiones. De hecho, en realidad no se plantean cuestiones, se plantean, digamos, problemas prácticos, como aparearse, cómo conseguir alimentos, cómo mantener a tu prole y cómo salir del paso en cada una de las situaciones de peligro en que siempre. Pero ningún tigre se pregunta jamás qué es la tigridad y qué significa ser tigre. Vamos, igual hay alguno, pero desde luego, si hubiera habido, creo que nos hubiéramos enterado. El ser humano es el único que no sabe muy bien qué es él. El único que se pregunta preguntas que son un poco absurdas, en cierto modo, para un animal. Los animales no tienen ese problema. No tienen problemas ontológicos, solo tienen problemas ónticos. Solamente tienen que apañárselas para existir, no para ser de ninguna forma, porque su ser ya está programado genéticamente en su condición animal. Entonces, un tigre jamás duda de su tigridad. Aunque yo vi no, era un león, una serie de Walt Disney en que había un león que no era fiero y tenía un gran problema para gestionar su condición de manso en una selva de leones fieros, porque la fiereza forma parte del paquete genético del león, y un león que se atreva a no serlo, pues tiene grandísimos problemas. Esos problemas que tiene ese personaje los tenemos nosotros constantemente. Los seres humanos no sabemos muy bien quiénes somos. Y eso nos lleva mucho tiempo y para cuando nos enteramos ya se acaba la fiesta. Pero bueno, todo el tiempo que estamos intentándolo es un tiempo educativo, en cierto modo. Educativo en un sentido... Bueno, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad. Yo acabo de publicar un libro que se llama La ilustración escarmentada. La palabra escarmentua en euskera guipuzcoano se utiliza o se incorpora al vocabulario vasco. Bueno, se supone que a partir de un uso bilingüe de un euskaldun que entiende lo que significa la palabra escarmiento y que la incorpora a su manera, traduciéndola como experiencia. En el euskera guipuzcoano la palabra escarmentua no significa, como en nosotros,
una experiencia dolorosa, significa simplemente una experiencia. Pero esa experiencia, de una forma implícita en la palabra, conlleva ya una idea de dolor, dolor o vergüenza. O sea que escarmentua, recuerdo que en una ocasión, estando en Lazcao, en un curso de euskera intensivo en un verano, en un recreo me di una vuelta por el pueblo y en un momento determinado vi un cartel en euskera, os lo voy a traducir, pero que yo interpreté así: se necesita secretaria con gran escarmiento. Escarmiento a un día. Y me pareció aquello fascinante. Descubrí que efectivamente el escarmiento es una forma de aprendizaje. Y yo deduzco, aunque quizá los euskaldunes de hoy no asocien esa palabra con el dolor o con la vergüenza, pero los primeros que lo utilizaron, si lo tomaron prestado del castellano o del latín, desde luego tenían esa idea de que en toda experiencia hay un punto de dolor físico o psicológico, o sea que hay algún elemento doloroso, por eso se escarmienta. Entonces, una secretaria... ¿Quiere decir eso, que la educación conlleva dolor? La educación de los demás, seguramente también, porque los clásicos hablan de que la letra con sangre entra, pero no me voy a meter en ese terreno. Yo hablo de la educación que tú mismo te gestionas. O sea, aparte de la educación que te dan los demás, que a veces es un poco engañosa, porque una de las labores de un ser humano es liberarse de la educación que le dan su familia, los curas del colegio donde él ha estado, porque tú llegas aquí inocentemente pensando que todo el mundo juega limpio, que todo el mundo, y no es así. Y entonces, claro, realmente hay dos clases. La educación como fenómeno político, social, institucional, eso es una cosa, y luego el hecho de que tú reflexiones sobre ti mismo y llegues a educarte en los términos que luego voy a desarrollar, que son más bien filosóficos, pero que hablan de educación en el sentido de guiarse, de aprenderse. La primera labor que todos hemos hecho, al menos la que yo en su día hice, fue, digamos, desembarazarme de todo lo que me habían echado encima, de todo lo que me habían educado. Y poniendo en cuestión toda esa educación, empecé a educarme a mí mismo y a darme cuenta de que los que me estaban educando no tenían a veces ni idea de lo que estaban haciendo o hacían trampas porque nos enseñaban las cosas a medias, quitando las cuestiones así muy técnicas, pero en términos de historia, de filosofía, de cultura, de religión, nos cuentan unas cosas, nos embuchan en una... no sé cómo decirlo, en una horma que nosotros asumimos en principio como normativa, como vigente, y lo otro es extraño, pero hay un momento en tu vida, más tarde o más temprano, en el que dices, bueno, todo esto que me han contado, ¿a dónde va? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿En qué medida yo puedo validar todo esto? Y bueno, hay un momento en que tú tienes que desengancharte de la educación que te han dado para revisarla, y en cierto modo pues validarla. Hay cosas que las validas, evidentemente, quizá las cosas más objetivas, pero hasta la geografía, la historia, no digo nada de filosofía, la religión, las matemáticas quizás sean las más sencillas de validar porque son poco dadas a la fantasía, pero las otras son muy difíciles de quitárselas uno de encima, porque no solamente las asimilas intelectualmente, sino que de alguna manera las incorporas emocionalmente. Tú te vas haciendo emocionalmente de la manera en que tus maestros te proponen, y en tu inocencia das todo eso como bueno, y llega un momento en que tienes que revisarlo porque muchas veces no se corresponde con la realidad con la que tú tienes que luego habértelas, ¿no? Pero en fin, volviendo un poco al punto de vista masónico, el punto de vista masónico, tal y como yo lo experimento, yo por suerte o por desgracia no soy experto en pedagogía, pero tengo mucho tiempo de masonería y le he dado muchas vueltas. Y sí creo que hay en la masonería una vocación educativa, pero en ese sentido filosófico que ha mencionado Valentín, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene la obligación de... Los dos objetivos que te propone la masonería de una forma tácita o expresa es las tareas, las asignaturas esenciales sobre las que tienes que formarte para llegar a aprender, es cómo vivir, o sea, cómo vas a vivir tu vida, en qué medida vas a asumirla como obra tuya, como una decisión que tú personalmente validas de alguna forma, cómo vas a aceptar lo que te cuentan tus educadores,
los que te conducen, hasta qué punto te interesa conducirte. Yo, desde luego, mi experiencia que tengo es que he tenido que defenderme durante mucho tiempo de un montón de gente, bueno, desde el punto de vista religioso, político, nacionalista, ¿no? Todo el mundo te vende la moto de lo que tú tienes que ser y tienes que ir poniendo, bueno, cautelas y para no enfadarte con la gente o que la gente no se enfade contigo, pero también para luego decir, bueno, todo esto que me cuentan no tiene que ver mucho conmigo o tiene que ver 0,2. Yo tengo otra curiosidad, tengo otro interés, tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces, educarse también en ese ámbito interno también quiere decir, bueno, digamos, desconfiar incluso de la buena intención de tus educadores, que con muy buen propósito pueden estar, digamos, desgraciándote. O sea, que es muy interesante que tú asumas que al final la responsabilidad de educarte es tuya. Me estoy hablando en esos términos humanos, esenciales, no en las técnicas matemáticas o físicas o en los detalles que evidentemente no pueden depender de ti. Pero yo creo que la masonería me ha enseñado a mí a hacerme cargo de mí mismo, en un sentido profundo, colocando entre paréntesis, no negándolo necesariamente, pero colocándolo entre paréntesis o mirándolo un poco irónicamente, todo lo que me han contado que era esencial, que luego he descubierto que no lo era. Y entonces ese vivir, bueno, tiene que ver en cierto modo, con lo que de una forma o de otra, yo he visto representado ritualmente o definido en palabras rituales que se repiten o en planchas, son conversaciones que se mantienen en el seno de logia, que tienen que ver con ese mandato del oráculo de Delfos, creo que era el de Delfos, llega a ser el que eres. Llega a ser el que eres. Esa es la tarea principal, llegar a ser el que eres. Llegar a ser en términos existenciales, sí, lo que eres ya en ser, lo que eres ya en proyecto. Lo que hay en ti en proyecto como mejor posibilidad que llegue a realizarse en tu existencia. Y ese mejor no quiere decir el más competitivo, el más brillante, el más ligón, el más rico, no, el más genuino de ti. Tú no tienes por qué ser ni rico, ni guapetón, ni tienes que ser tú mismo, en función de lo que a ti digamos, te hace sentir a gusto contigo mismo. Las propuestas de éxito están también condicionadas socialmente, educativamente, lo que se considera éxito en algunos... Bueno, para Trump, él ha triunfado, es un personaje de éxito. Para mí es un mamarracho integral, un payaso ontológico. Y sin embargo, él creerá que ha triunfado. De hecho, se quiere organizar un arco del triunfo que va a ser más grande de todos los que se han hecho en el continente americano. Y le preguntaban, ¿y esto en homenaje de quién va a ser? De mí, ha dicho él, de mí mismo, ¿de quién va a ser? Es un payaso, o sea, él considera que tiene éxito, pero yo me parece que es un mamarracho y que no salga de aquí por si acaso hay represalias. Entonces, pero bueno, es un ejemplo bastante obvio, yo creo que es un personaje insólito. Vamos, Gil y Gil al lado suyo es Abraham Lincoln. Entonces, nosotros hemos tenido un Gil y Gil, pero era solo un alcalde, pero es que tenemos un Gil y Gil rubio que está en la Casa Blanca. Bueno, lo que queda de la Casa Blanca, porque se ha cargado la mitad. En fin, la idea de la educación en términos masónicos es una idea bastante radical. Tiene que ver con posiciones filosóficas y muy secundariamente con visiones administrativas, educativas, ministeriales y programáticas, que por supuesto también cuentan, pero yo creo que hay una educación personal... ¿Que sería descubrirse a sí mismo? Bueno, primero sería descubrir lo que tú crees que mejor te define, porque tampoco lo tienes muy claro. Aparte que otra cosa que lo hace más problemático es que el ser humano nunca está hecho del todo, y nos estamos haciendo. Somos una especie de bicho con continua metamorfosis. Entonces, lo que eras ayer, luego te das cuenta que era una tontería y que ahora eres de otra forma. Y dices, pero ¿cómo pude yo decir esas cosas o hacer esas cosas? O sea, que tú estás siempre en proceso, en camino. Tampoco es una cosa tan clara que venga dada ahí como unas instrucciones de una lavadora, sino que tú vas descubriendo, tanteando, con escarmiento, naturalmente, siempre en la vida, lo que realmente responde mejor de ti. Esa es lo que yo creo que es esa educación. De alguna forma bueno, es una interpretación completamente mía y completamente pues, imprescindible, por lo tanto, pero yo encuentro en algunas de los trinomas que se proclaman en logia, que sabiduría, fuerza y belleza, son, por ejemplo, tres valores muy significativos y muy adecuados para orientar esa búsqueda
del ser de cada uno, ¿no? O sea, primero llegar a saber lo que quieres ser, o saber lo que te... No que te complace en el sentido vano de la palabra, sino lo que tú entiendes que cuadra, que te hace sentir a gusto en tu piel, que crees que vale la pena, que no tiene por qué ser algo, te digo, exitoso, puede ser incluso aparentemente fracaso, pero para ti igual es el verdadero triunfo. Sabiduría, fuerza, porque yo creo que efectivamente la fuerza de carácter, la fuerza de voluntad, el empeño de resistirse a la invasión de lo ajeno a ti mismo, debe contar contigo. Y luego, ¿por qué no? Belleza. O sea, hacer que ese esfuerzo de sabiduría y de fuerza pues, culmine con algo que sea agradable para ti o que tú encuentres que es agradable para ti. Esta sería un poco la primera asignatura que yo creo la masonería nos propone, bueno, a su manera, de una forma a veces simbólica, indirecta, pero que yo creo que está ahí y que en cierto modo debe incorporarse de alguna forma al sistema educativo, pero con esa peculiaridad de que esta educación no es exactamente una asignatura como otra cualquiera, sino que es la asignatura de verdad, ¿no? Las otras son habilidades técnicas o circunstanciales, pero fracasar en lo que uno es el peor de los fracasos, ¿no? Entonces yo creo que esa insistencia y esa constante reclamación que hace la masonería de quién eres tú, es la primera pregunta que se te hace en logia cuando todavía eres un profano. ¿Quién va ahí? ¿Quién va? ¿Quién está a la puerta? ¿Quién demonios es? Y preguntar a alguien quién es una pregunta muy solemne. Bueno, y luego, como vivir no se vive en solitario, sino que bueno, Heidegger ya lo define como la estructura del ser más íntima es ser con los demás. El ser que no es con otros, ni siquiera es un ser humano. La humanidad es social. Entonces, bueno, el ser con ya te introduce en el ámbito de cómo convivir con los otros. Tú no puedes, el ser humano es un ser que vive consigo mismo, pero también es conviviente con los otros. No se puede vivir a solas y a secas uno mismo. Entonces, ahí entra un poco algunos de los valores que aquí hemos mencionado como esenciales en el ámbito de lo convivial. Lo convivial, que es lo político, que es lo social, lo familiar, todas las estructuras. La convivencia, las reglas de la convivencia, ahí podría muy bien definirse con los valores de la masonería francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El ámbito de lo convivial tiene que estar presidido por el ámbito de la libertad, que cada uno pueda, en el ámbito de esa convivencia, poder vivir según su propia identidad, siempre que esta no sea delictiva, en fin, quitando los casos patológicos o completamente destructivos, pero digamos abrir la convivencia a que los seres humanos puedan tener ese lujo de llegar a escogerse a sí mismos dentro de sus posibilidades y limitaciones, o ventajas o desventajas, para elegirse en las cosas que hacen y en las cosas como se toman la vida. Libertad, igualdad, evitar, por supuesto, claro, en el ámbito de lo jurídico y de lo social, las barreras arbitrarias, las discriminaciones injustas, todo eso es imprescindible para que haya una verdadera convivencia. Lo otro no es convivencia, lo otro es simplemente rebaño. No es simplemente un rebaño lo que somos un grupo que convive. En cierto modo, la vida de los otros forma parte, en gran medida, de la nuestra, y la nuestra forma parte de la de los otros. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. Aunque la fraternidad es un valor que se predica mucho en masonería, aunque yo siempre prevengo que la fraternidad es un sentimiento ambiguo, porque tiene una pulsión emocional y afectiva muy potente, pero como todos los afectos, tiene también una sombra, que son los celos, las envidias y el conflicto. No es casualidad que el libro arquetípico de Occidente, que es la Biblia, después de la salida del paraíso, el primer incidente es Caín mata a Abel.
y eso es muy significativo. O sea, que no pasa muchos capítulos, es en la página 15, es decir, que está ya en el origen mismo. Entonces, esa fraternidad que no es solamente un conflicto individual, porque Caín y Abel además eran socialmente clases distintas. Caín era agricultor, por lo tanto pertenecía a un grupo sedentario, estable, que establecía fronteras, límites de propiedad, estacadas, paredes, puertas. El bueno de Abel, que era un poco hippie, era pastor, tenía ovejas, iba por ahí trashumando, las ovejas suyas se metían en las huertas de los cainitas, con gran enfado, por supuesto, de sus dueños, y ahí había un conflicto social y económico entre agricultores y pastores, que siempre ha habido. O sea, que realmente no solamente se representan a sí mismos en su fraternidad como hermanos, sino que son clases sociales en conflicto, porque los intereses de los agricultores, que son los que han ganado a fin de cuentas, todos nosotros somos hijos de Caín, somos sedentarios, vivimos en ciudades, tenemos fronteras, tenemos títulos de propiedad de la tierra, casas. Los que van por ahí dando tumbos son los abelitas, que los pobres no tienen ninguna de esas garantías y seguridades. Y entonces esa fraternidad, que es al mismo tiempo social y personal, pues es ambigua. O sea que hay afecto, hay pulsión de simpatía con otro ser humano, pero también no hay que leer la prensa todos los días para darte cuenta que también hay conflictos, y conflictos muy violentos y muy intensos por diferencias sociales o económicas que podrían ser parecidos a las razones por las que Caín se cargó a Abel. En fin, no sé si con esto hago ya justicia a este primer tiempo de reflexión sobre qué programa o qué ideas educativas he encontrado yo en mi experiencia personal en la sociabilidad masónica, en la ritualidad masónica, en el lenguaje masónico. Y creo que, resumiendo, serían esa tensión entre la libertad y la osadía de asumir la propia vida y de vivirla, pero en las condiciones sin dejarse afectar por menos solamente lo imprescindible, con las propuestas o con las tentaciones que te pueden despistar de tu propia interioridad. Y luego, cómo convivir. En esta idea de convivencia tiene un papel fundamental la laicidad. Laicidad que, en contra de lo que mucha gente está últimamente utilizando, no es una posición religiosa. El otro día leía a un periodista del País que decía que él no era creyente, que él era laico. Pero es que eso no es así. O sea, si empezamos a decir eso, ya estropeamos una palabra que tiene un valor de neutralidad. Si el laico se equipara a ateo, ya la hemos cagado. O sea, porque entonces ya no hay un elemento de neutralidad que nos permita, digamos, ordenar ese espacio. Porque realmente estamos haciendo trampa. O sea, yo en realidad no te estoy invitando a que dejes en suspenso tu fe religiosa para vivir en comunidad. Más o menos como una junta de vecinos. Una junta de vecinos no es atea ni es laica. Allí no se puede poner la gente a rezar el rosario. Los vecinos, cada uno lo puede hacer en su casa, pero no en el descansillo, ni en el ascensor, ni en el portal, que tiene que tener un ámbito de neutralidad. La neutralidad que todos respetamos de una forma espontánea en la junta de vecinos. Ni siquiera se puede poner la bandera del Atleti en la escalera, porque puede haber uno que le moleste con razón. Entonces, el espacio del vecinal define perfectamente lo que es la laicidad, es no me toques las narices, vamos a hacer lo que en la escalera conviene, a lo que a todos nosotros nos conviene, sin entrar en detalles o en identidades o en gustos que son particulares. Pues eso mismo es la administración municipal y el resto de las administraciones, definir lo que es un espacio privativo en la que uno puede asumir sus propias opciones personales, subjetivas, poéticas, religiosas o lo que quiera, y otra cosa es lo que es de interés de todos, que tiene que discutirse a la vista de todos y con argumentos y razones que todos puedan entender, y no con arcanos o con historias particulares. Entonces yo creo que el ámbito de la laicidad es uno de los elementos que mejor garantiza. De hecho, aunque está ya definido, no ya en la masonería
en la masonería francesa, que en el siglo XIX ya está muy concienciada en el ámbito de las relaciones Estado-Iglesia, laicidad, no laicidad, sino incluso en la tradición más tradicionalista, en el artículo 1 de las Constituciones de Anderson, que en el párrafo segundo, después de hablar dice, cuando habla de qué personas pueden estar afiliadas a una logia, dice, y lo dice un pastor protestante, Teófilo de Saint-Guillier, que era de origen francés, huido de La Rochelle, cuando Richelieu persiguió a los protestantes en La Rochelle, dice así en el artículo 1. Está hablando en el artículo 1 de lo que sería una norma de la nueva masonería o albañilería, por decirlo de alguna forma, una albañilería simbólica que a partir de ese momento iba a jugar como un grupo social o filosófico o de influencia, que bueno, ya veremos en qué línea se va a evolucionar, va a desarrollarse en cada país, pero en todo caso una nueva forma de sociabilidad que adopta el lenguaje y las figuras de la construcción o de la albañilería. Mason, a fin de cuentas, en inglés significa cantero, lo mismo que Mazón, el famoso Mazón Lendakari de Valencia, que en realidad es un apellido que significa cantero, un tío que trabaja con el mazo. Lo que pasa es que en España, en el español, la palabra mazón o mazonero fue desplazada por la palabra albañil, que dado que los árabes eran muy buenos canteros y constructores y se hicieron más importantes y más dominantes que los de origen cristiano o castellano. Y la palabra árabe albañil desplaza a la palabra mazón, pero mazón en castellano sería el equivalente a mason en inglés o maçon en francés. Bueno, a lo que iba. La definición que hace de Saint-Guillier dice, aun cuando en los tiempos antiguos los masones o mazoneros estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerles otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión en la que todos los hombres están de acuerdo consiste en ser hombres buenos y leales, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. Entonces, los linderos que definen la sociabilidad masónica no son unos linderos religiosos, son unos linderos éticos, que están incluso en el siglo 1723, siglo XVIII, se establece, dice, aun cuando en otros tiempos la religión queda para el ámbito de lo personal, lo importante es que sean personas buenas y leales, o sea, que practiquen la bondad y que practiquen la lealtad. Lealtad y bondad forman parte de esos linderos. Y por otra parte, honor y probidad. Si esas personas cumplen esos requisitos morales, cualquiera que sea su religión o ellos crean que es su religión, pueden incorporarse a la sociabilidad masónica y pueden trabajar juntos con otras personas de otras convicciones. Ese espacio es en realidad el espacio democrático que define los linderos en un documento constituyente dentro del cual cabe una concordia discordante. La democracia es una concordia discordante, porque en toda concordia que no sea discordante no es libre. O sea, donde no hay discordia y disputa es que lo que no hay es en realidad libertad. No conozco ni una, bueno, el que ha estado en una junta de vecinos lo sabe bien. No hay ninguna idea, o muy poquitas, digamos, que en un debate de grupo no tenga discrepancias y disidencias. Por eso hay que buscar fórmulas de resolución mayoritarias o tal que permitan avanzar. Entonces, esta fórmula del artículo 1 de la Constitución de antes es en realidad el marco mismo de un Parlamento. Es establecer unos linderos que ya no son meramente morales, sino jurídicos, y dentro de esos linderos respetar una discordia razonable, una concordia discordante, una discordia que respeta unos límites, a partir de los cuales ya no es posible admitirla y debe ser combatida o superada de alguna forma. Eso es la masonería y eso es, en fin de cuentas, un parlamento democrático. La masonería y la democracia forman parte de esa tradición surgida del siglo XVIII, que por otra parte no es una tradición caída del cielo. Las cosas que pasan en la historia siempre pasan enlazadas con acontecimientos anteriores. Ese afán por llegar a una fórmula de convivencia que no fuera destructiva,
no surgió solamente de la buena voluntad de los ilustrados y de los avances de la ciencia y de la razón, sino un poco la experiencia, el escarmiento, por decirlo de alguna forma, de 120 años de guerras de religión que sucedieron antes. 120 años de guerras de religión por la cual durante todo ese tiempo, en nombre de un Dios del amor, nos estuvimos matando. 120 años, hasta que dijeron, bueno, esto vamos a dejarlo empatado. Entonces dejaron el norte protestante, el sur de Europa católico. Y vamos a hablar de cosas que nos podemos entender. Vamos a hablar, tú me vendes vino, yo te lo pruebo, me gusta, te lo pago, pum, no te pregunto nada más. Y así sucesivamente. Escarmentados de la pretensión de una conformidad total, que costó 120 años de guerras y no sé cuántos millones de muertos, vamos a evolucionar a otra cosa más compleja. Vamos a definir unos marcos de consenso mínimo y dentro de eso pues que la gente discuta y vamos viendo. Eso es lo que hace posible que hoy todavía, que hoy estemos en una Europa, en un continente donde todavía la libertad, a pesar de sus amenazas, sigue siendo un hecho real. Bueno, y perdón, porque si sigo me como todo el tiempo y no me gustaría, tengo ganas de escuchar a quien realmente sabe de educación. Yo he hecho una introducción, digamos, macro. Tú nos darás ahora el detalle y la perfección de la educación tal y como tú la entiendes. He dicho. Gracias, Javier. Vamos a dar la palabra efectivamente a Joan Manuel del Pozo para que él nos dé su visión, su versión, su pensamiento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos compañeros de mesa y muchas gracias también a cada una de las personas que me honran con su atención, que me regalan su tiempo y que forman parte, por el hecho de asistir aquí en confianza, de una sociedad masónica, no sé si usaré bien la terminología, de una logia, que me honra que quiera interesarse por mis modestas reflexiones. También he de decir que tengo un respeto evidente por la historia de la masonería y por las ideas que han estado muy bien sintetizadas en la exposición que acabamos de oír de lo que son los ideales masónicos y esos confines o palabras linderos, son linderos, un sinónimo, linderos éticos, porque precisamente yo voy a hablar de ética y educación. Y lo hago porque me parece que es una reflexión necesaria. El título que acordé con Andrés Castio, el profesor Castio, que me invitó en primer lugar, fue precisamente la educación como bien común de la humanidad, una reflexión ética. La primera pregunta es, ¿por qué reflexionar éticamente sobre la educación? Porque parece que la educación no necesita justificación ética, porque es una cosa buena per se. No, yo creo que hay que entrar un poco a fondo en esa necesidad que en parte ha sido ya anticipada, pero me gustará volver sobre ella. La reflexión ética, en general, aún no sobre la educación, es necesaria por una razón. Porque nacemos, como se ha dicho también, como seres indeterminados. La determinación instintiva en nosotros es una parte de nuestro ser, también existe. En el fondo de nuestro cerebro existe el cerebro llamado reptil, que de vez en cuando, por desgracia, surge y se manifiesta de forma durísima. Hemos conseguido crear cerebros más evolucionados hasta el neocórtex, que es el espacio de la teoría, de la inteligencia y de la ética y de la moral y de la sociabilidad. Pero por debajo está lo otro. Y somos complejos y somos indeterminados. Y nacemos, ha habido también un momento una referencia a las lavadoras, a diferencia de una lavadora, nosotros estamos en el mundo sin libro de instrucciones. Y alguien podría decir, yo mismo, qué suerte, porque no suelen entenderse. Bien, el libro de instrucciones de la vida, ¿cuál es? La reflexión ética. Es decir, la ética es la necesidad que tenemos de ordenar nuestro ser, que en principio es abierto, desordenado y puede ser de muchas maneras. Esa es una ventaja enorme. No sabemos cuál es la mejor. Ahí está el esfuerzo del pensamiento filosófico ético, pero no solo del filosófico profesional, sino del de cada persona, porque la ética es siempre responsabilidad última de cada persona. El peligro tradicional de la ética es que se convierta en una imposición. De hecho, secularmente ha sido una imposición. En Occidente hemos vivido una imposición de la religión católica que se quedó con el monopolio de la moral, convirtiendo la moral además en algo de un reglamentismo incluso ridículo. La moral consistía en si la falda de una señora podía estar por encima o por debajo de la rodilla, por decir algo muy chusco, pero que era cierto. Esa imposición ética es inaceptable, porque niega el principio que hace posible la ética, que es la libertad.
La ética solo tiene sentido si es una ética construida en libertad. Por tanto, una ética impuesta es una no ética. No ética en el sentido filosófico, niega la ética. Y, en segundo lugar, hay un peligro, una vez superado, bastante superado el peligro tradicional de la ética como imposición, el peligro es la ética como moda. Ahora estamos en una fase de ética como moda. Pocas veces se ha hablado tanto de ética como en los últimos 20 años. Y estamos todo el día hablando de la ética de la inteligencia artificial, estamos hablando de la ética de la investigación. Se hacen comités de ética en todas partes. Hay comités de ética en los hospitales, está muy bien para la bioética, pero hay comités de ética en las universidades, hay comités de ética incluso en empresas, etc. Bien, ¿qué pasa con la moda ética? Como decía Baudelaire, la moda es hermana de la muerte. Es decir, lo que se pone de moda pasa de moda por definición. La ética no es y no debe ser moda. Mejor que deje de ser moda y que descubramos en la ética lo que dije inicialmente, la ética como necesidad que ha sido siempre, que es y que será, porque es la que nos permite construirnos como seres indeterminados. Segunda cuestión en este primer punto, ¿por qué relacionar ética y educación? Porque claro, cuando la ética se pregunta cómo debemos construirnos como humanos, a continuación se pregunta cuál es la forma concreta en que unos a otros podemos orientarnos, porque sin duda una ética construida en solitario y en silencio no tiene sentido. Se ha dicho muy bien, somos seres sociales. Zoon logon echon es lo que dijo Aristóteles, el animal que tiene palabra, pero también dijo zoon politikon, es decir, el animal cívico, porque polis es ciudad, político, se dice a veces animal político, está bien, pero es más concreto y más exacto con el griego original, animal cívico, es decir, animal que vive con otros de una forma ordenada. Entonces, los sentidos de la ética son dos, y hay que decir que en los dos tiene mucha importancia la educación. La ética individual como proyecto personal para conseguir salir, como decía Kant, salir de la minoría culpable, la culpable minoría de edad en la que los humanos hemos estado mucho tiempo. Cada uno de nosotros debe aprender a ser mayor de edad. Y ese es un proyecto ético individual. Pero la ética, como dijo también Aristóteles, la ética es sobre todo parte de la política, decía él. Porque decía, la ética se ocupa del bien individual y la política del bien colectivo. Y siempre es más importante el bien colectivo que el bien individual. De forma que la ética debe entenderse como parte de la política. Ojalá no hubiera venido después Maquiavelo, a decir separemos ética y política y el político pueda actuar sin ser frenado, entre comillas, por criterios éticos, porque entonces pierde eficacia su política. Ese es un drama de la vida moderna, que pusimos la ética en el ámbito estricto de lo privado y la gestión pública pareció quedar liberada de obligaciones éticas. Bien, por tanto, la educación y la ética se relacionan primero porque la educación es educación para cada persona, para cada individuo, en su dimensión de construcción personal, pero también es a la vez educación para la vida cívica. Y en todos los proyectos educativos, en todas las leyes de educación, en todas partes aparece que debe formarse a los niños y niñas y a los jóvenes, se les debe formar para que sean ciudadanos con criterio para poder votar, para poder convivir de una forma pacífica y razonable. Bien, dicho esto, creo que hay dos guías importantes para definir la educación como lo que yo proponía aquí, como un bien común. Definir la educación como un bien común no niega, al contrario, multiplica la idea de educación como derecho. La educación es un derecho humano fundamental desde el año 48, proclamado de esta forma, y evidentemente nadie se atrevería a decir que la educación debe caer de la Declaración de Derechos Humanos. Al contrario, se la debe reforzar. Pero la idea que yo pienso proponer es que en nombre de la ética, y de la ética colectiva, entendida colectivamente, la educación debe entenderse aún más que como un derecho de las personas a tener una plaza escolar y unos maestros dignos. Aún más. Debe entenderse como un bien común, de tal forma que se pueda comprender que una sociedad de personas no suficientemente educadas tiene una situación de mal común, es decir, tiene una deficiencia grave como sociedad. Para que una sociedad tenga un mínimo de dignidad y de bienestar, debe contar con unos ciudadanos y ciudadanas bien educados individualmente. De forma que, cumpliendo con el derecho personal a educar a cada niño y a cada niña, estamos también construyendo el bien común de la sociedad. Pues bien, la base de esta idea es
en primer lugar, y muy brevemente lo leo, el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que dice: toda persona tiene derecho a la educación. Debe ser gratuita y, bueno, eso ya es las ideas básicas que ya sabemos, y obligatoria. Más importante también, la educación debe mirar y debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales. Es esta dimensión de interés social, de interés profundamente democrático. Otra fuente de idea para darle fuerza a esta idea de la educación como bien común nos viene de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su punto 4, dedicado a la educación, dice que tiene la educación de calidad como principal objetivo garantizar una educación. Y aquí vienen dos adjetivos muy importantes: una educación inclusiva y equitativa. Inclusiva. Nadie puede quedar fuera de la educación, todos dentro, inclusiva, y equitativa. Es decir, no solo deben estar dentro, sino que deben estar dentro de la educación en forma lo más igualitaria posible, lo más justa posible. Equitativa es una palabra que sabrá muy bien el abogado, el jurista, que mezcla a la vez la igualdad y la justicia. Puede ser sinónimo de justicia y puede ser sinónimo de igualdad. Una justa igualdad o una igualdad justa sería una forma de entenderla. Por tanto, garantizar una educación inclusiva y educativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje de calidad para todas las personas. Está claro, aprendizaje de calidad. Porque nosotros estamos en la vida en un constante proceso de aprendizaje, y se ha dicho muy bien antes, y de desaprendizaje. Porque es verdad que durante el tiempo de nuestra infancia y juventud se cruzan sobre nosotros tantísimas influencias educadoras de la familia, de la escuela, de la religión de uno y del otro, del club deportivo, de la política y tal, que muchas de ellas después descubrimos que no deberíamos haberlas integrado porque nos destruyen más que nos construyen, o nos perjudican o nos limitan la libertad. Un proceso de aprendizaje que además no termina nunca. Voy a citar aquí las palabras de una poetisa conocida por su, sobre todo, más que por poetisa, por cuentista, en el buen sentido de la palabra, escritora de cuentos, que era Gloria Fuertes, aquella señora de la voz ronca, ¿no? Fantástica. Fantástica, que dijo en una ocasión: justo antes de morir aprendemos a vivir. Qué pena, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, pero claro, es que va y te mueres, ¿no? Claro, cuando ya has hecho el aprendizaje. Pero lo que sí quiere decir es que estamos en un proceso de aprendizaje que no termina nunca, ¿eh? Y que, en todo caso, cuando ya parece que empiezas a dominarlo, ya es demasiado tarde, ¿eh? Bueno, ahora llega con la jubilación, ya no con la muerte. Sí, es verdad. También dijo Gloria Fuertes, también resumiendo palabras de estas que son nucleares en la educación, muy breve. Lo primero, la bondad. Lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Ella, que escribía cuentos, tiene mucha gracia el pequeño poema, ¿no? Bien, esta concepción de la educación evidentemente tiene unos problemas de aplicación que no tenemos tiempo ni es el lugar de desarrollar, de carácter pedagógico y de carácter didáctico. Es decir, las sociedades complejas en las que estamos, pero esto ya Aristóteles tiene en su libro de la política, capítulo 8, tiene un texto que, haciendo la adaptación terminológica correspondiente, se puede leer hoy y es perfectamente actual. Viene a decir, muy sintéticamente, la educación es un problema sobre el cual la gente no se pone de acuerdo. No estamos de acuerdo en si hay que priorizar, cito de memoria, si hay que priorizar las habilidades para la vida práctica, ahora diríamos la formación profesional, las ideas de pura ornamentación, dice él, pero se refiere al pensamiento teorético, es decir, la ciencia, o los valores de la convivencia. Y dices, pues mira, todavía estamos en esto, no sabemos dónde hay que poner más acento. Es que formar a los chicos para la empresa, la formación profesional. O bien, no, aquí lo que hay que hacer es construir la cabeza bien, matemáticas, lengua, historia, etc. O bien, ojo, lo importante es que sepamos convivir. Claro, la propuesta es muy sencilla, las tres cosas. Claro, como el triciclo, si el no, triciclo, no funciona. El triángulo masónico. Bien, no voy a entrar, por tanto, en detalles de carácter curricular, ni pedagógico, ni didáctico, porque no es el lugar, sino en decir lo que me parecen 14 puntos, pero los formulo brevemente, que
que me parecen de interés a la vez ético y educativo, que era un poco la idea que me había propuesto. En primer lugar, vamos a ser realistas. Hay que garantizar económica y legalmente el derecho universal a la educación equitativa y de calidad. Hay que garantizarlo económicamente. A ver, los que nos dedicamos a la educación, aunque yo ya soy emérito, pero bueno, todavía estoy implicado como presidente del Consejo de Educación de Cataluña, somos muy felices de reconocer que, lo mismo que le pasa a la ética, la educación parece estar también muy de moda. Y las proclamas de la educación es lo primero, la educación es fundamental, la educación tal, no se ven acompañadas por presupuestos ad hoc. Es decir, falta invertir más dinero en educación. A continuación debo decir, y después más cosas. Pero lo que no se puede pedir a la educación es que con medios limitados produzca los efectos que se le exigen tanto, porque se le exige que lo arregle casi todo. Hay problemas sexuales, educación sexual. Hay problemas en el tráfico, educación en el tráfico. Hay problemas de ignorancia financiera y tal, economía en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la escuela debería enseñarlo todo y no puede hacerlo todo. Entonces necesitas seguro una inversión económica importante. Sabéis que aquí hay un tema de cifras que se pone como cifra ideal, que es promedio en la Unión Europea, el 6% del Producto Bruto. Aquí estamos en el 4,5 aproximadamente. Nos falta bastante todavía para llegar a una inversión suficiente. Segunda idea. Por tanto, vamos a ser lo más idealistas posible porque nos va a salvar más la vida el idealismo que el materialismo. Pero no seamos tan ingenuamente idealistas que no pensemos en los recursos materiales. Por tanto, he puesto en primer lugar la condición material. En segundo lugar, fundamentar el derecho a la educación en la educabilidad como principio ético. Esta es más filosófica y va al núcleo de lo que decía antes. ¿Qué es la educabilidad? Es el reconocimiento de que todos debemos y podemos ser educados. Educabilidad, de hecho, quiere decir podemos ser educados. Podemos mejorar sobre nosotros mismos y debemos mejorar sobre nosotros mismos. Y esa educabilidad es un principio ético porque gracias a esa educabilidad podemos orientar una vida para la cual no hemos nacido orientados. Nos falta el libro de instrucciones. Y la educación es la que puede ser instrumental para facilitar esa educabilidad. Tercero, muy importante también, educación, y muy filosófico, y muy político, y muy ético. Educación para la plenitud humana y la libertad personal. Eso es fundamental. Se ha dicho aquí muy bien, cada cual debe ser sí mismo. Es el gnosis autón que estaba en el frontispicio del templo de Delfos, en Grecia. Conócete a ti mismo, sé tú mismo. Cada uno de nosotros tiene derecho a un proyecto personal absolutamente distinto de cualquier otro, de sus hermanos, de sus padres, de sus tíos y de sus maestros. Y eso debe fomentarse. Y eso debe hacerse en libertad. Y aquí hay un problema importante para la educación. ¿Se educa para la libertad? Poco. Poco, porque es muy difícil. Sobre todo es difícil por una razón. Porque lo mismo que para nadar, no puedes nadar sin tirarte al agua. No puedes educar para la libertad si no es en la libertad. Y educar en la libertad tiene un problema, el riesgo de la equivocación. Y hay aquí otro problema nuevo. Está creciendo entre la sociedad contemporánea una idea que es la del proteccionismo excesivo para los niños y niñas. Padres y madres que, cosa que no se vio hasta hace muy poco, van a la universidad a matricular a sus hijos, que son mayores de edad. Y bueno, en Granada ha habido un decano que ha puesto un letrero que dice: no recibo a padres, sus hijos son mayores de edad. Pues de eso se trata, de la libertad. Pero claro, es que si le doy libertad a mi hijo o hija de 12 años, de 14 o de 16, se puede equivocar. Y la respuesta es, la ha dado antes el colega, que escarmiente. En el sentido castellano de la palabra. Fundamental. Bueno, es que no hay otra forma. Y es muy difícil decirle a los padres: tienes que aceptar el riesgo de que tus hijos se equivoquen. De paso, es muy útil preguntarles: ¿o tú no te equivocaste nunca? ¿Hay alguien que no se equivoque? No estáis obligados a responder ni en presencia de vuestro abogado. Responderé yo por vosotros. Yo me he equivocado muchas veces en el uso de mi libertad.
Bueno, pero es que forma parte del programa humano, ¿eh? Esa apertura, esa indeterminación, esa inseguridad que necesita educarse. Bien, más, educación para la creatividad. Bueno, aquí, que estamos en época de inteligencia artificial y de robótica, es donde debemos decir, cuidado, los seres humanos tenemos una característica que es interesantísima, que es la creatividad, la capacidad de hacer algo nuevo que no está programado y que tú eres capaz de sacar de tu propia vida, de tu propia experiencia, de tu aprendizaje. Ahí nos diferenciamos de las máquinas, ahí las máquinas pueden, y lo hacen muy bien, imitar la creatividad humana, pero no pueden sustituirla, ni pueden equipararse a ella. Educación para la interacción social y la participación democrática. Ya lo hemos dicho, es también una evidencia. Educación para la equidad social. Antes hemos dicho, equidad es una palabra que mezcla por igual el principio de igualdad y el principio de justicia. Educar para la equidad es una tarea durísima en un mundo en el que, como sabéis muy bien, se considera natural que los muy ricos no paguen. Luego se hacen proclamas y tal, pero se considera natural. Ya tienen mecanismos para escaparse, eso no es justo. Y se considera casi normal que haya unas diferencias de recursos de vida que cada vez son más lacerantes. Es decir, en una sociedad que está creando, el mundo está creando más riqueza que nunca. El mundo es cada vez más rico, los países son cada vez más ricos, pero cada vez hay más pobreza en las calles, cada vez hay más dificultades para tener una vida digna. ¿Cómo se entiende que no seamos más distributivos? Por decir una palabra básica, la justicia distributiva. Bien, también la educación para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un medio de convivencia que es físico, que es un planeta profundamente afectado, como sabéis, por el cambio climático, por otros problemas de energía, etcétera, etcétera. Hay que reconocer también el papel de los organismos internacionales en la educación. Cada vez el mundo es más global y cada vez falla más la capacidad de entender globalmente la formación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hay poco sentido de la implicación global de los niños y niñas y de los jóvenes, aunque es verdad que programas como Erasmus y otros similares hacen que los estudiantes viajen y se conozcan, pero falta una dimensión de formación globalizadora más fuerte. Más importante, o tanto como eso, el papel de las familias y las ciudades en educación. Aquí hay una idea, soy todavía colaborador del Movimiento Internacional de Ciudades Educadoras, que tiene como tesis básica la siguiente: la educación es tan necesaria como compleja, y en esa complejidad hay una abundancia de fuentes educadoras que deben ser reconocidas como tales. Son fuentes educadoras prácticamente todas las personas, todas las instituciones, tanto las públicas como las empresas privadas, como los clubes deportivos, o de ajedrez, o de música, etc. Y todos emitimos educación hacia los demás. Todos en todo momento emitimos educación. Permitidme ahora un pequeño ejemplo. Alguien puede decir, hombre, parece que nosotros, estando en la mesa con el derecho a la palabra, podríamos estar, y perdonad por la inmodestia, educando a quienes nos escucháis. Pero quienes nos escucháis, ¿estáis educando? Pues la buena noticia es que a mí me estáis educando con vuestra excelente atención, porque me estáis enviando una señal de respeto. Y si yo recibo una señal de respeto, yo me educo para respetar más a los demás. Si al revés de esta atención y este respeto, aquí hubiera un holgorio, aquí unos llamaran por teléfono y otros tiraran papelitos y tal, yo saldría de esta sala como un gusanito humillado, y tal vez con resentimiento. Al contrario, voy a salir encantado. Ya he dicho al principio, qué bien vamos a pasar el rato. Pues bien, cuando hay tanta atención, pasamos el rato bien. Bien, diversidad cultural, el pluralismo, que es un valor esencial de la democracia, debe cultivarse en la educación. Y educación se dice a lo largo de la vida. Antes hemos hablado del aprendizaje hasta la muerte. Pues bien, hay que decir a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Qué es lo ancho? Hombre, en el currículo académico hay matemáticas, lengua, pero no hay muchas veces educación musical, ahora un poquito, pero teatral, literaria. Bien, toda la vida podemos aprender. Por ejemplo, a mí no me educaron musicalmente. Bueno, pues yo en mi formación, hasta que pueda o deba irme de este mundo, me gustaría acabar tocando un instrumento. No sé si lo voy a conseguir, a lo mejor para el instrumento. Pero bueno, hay que educarse en tantas cosas a lo largo de la vida, porque claro, a lo largo de la vida se hizo lo del reciclaje, se llamaba, pensando exclusivamente en que las personas
debían educarse después de haber terminado sus estudios y empezar a trabajar para poder continuar trabajando mejor. Y eso está bien, pero no es lo único. Es para poder continuar viviendo mejor. Por tanto, formarse para el trabajo, pero también formarse para todo lo demás. Bien, socializar el conocimiento y educar para la ciudadanía global son los dos últimos puntos que quería proponer, que ya han sido comentados en formas sinónimas. Como conclusión, creo que la educación no debe entenderse solo como un servicio a un derecho, que es lo fundamental e irrenunciable, que conste, sino también como un patrimonio colectivo esencial para el bienestar y el desarrollo de la humanidad como un todo. Por tanto, un bien común de primer orden para la humanidad. Entendemos lo que es el bien común, que es una idea muy tradicional que pasó a oscurecerse durante mucho tiempo, vuelve a ser recuperada. Incluso ha habido partidos políticos nuevos que se han puesto como nombre propio comunes por lo del bien común. El bien común es una idea preciosa, es algo que es más que la suma de los bienes individuales. El bien común es algo más que la suma. Es algo que para el conjunto es bueno y dentro de ese conjunto hace mejores a los demás. El bien común es como un clima óptimo. ¿Qué es un clima? Yo creo que hay una forma muy fácil de explicarlo. Todos hemos tenido un trabajo. Es lo mismo un buen clima de trabajo que un mal clima de trabajo. ¡Qué diferencia enorme! Pero defina usted el clima de trabajo. Pero sé lo que es. Sé cómo lo percibo, sé cómo lo vivo y sé cuándo hay mal clima y cuándo hay buen clima. Pues bien, el bien común de la humanidad es un clima de la humanidad en que todos nos sentimos bien. Ya sé que es mucho decir, pero ¿por qué no decirlo si pensamos que es bueno? Muchas gracias. Bueno, pues Gracias, señor. Muchísimas gracias a Joan Manuel del Pozo, también muchas gracias a Javier Otaola, a los dos, porque la verdad es que yo creo que nos han hecho pasar un buen rato y yo creo que deberíamos seguir pasando un buen rato con la participación de todos los asistentes. Antes quería agradecer también que podemos pasar este buen rato gracias también a la colaboración de Enric Homs, que es el hombre encargado de que materialmente aquí podamos llevar a cabo esta mesa redonda y no quería olvidarme de él. Por tanto, ahora lo que nos toca, y lo que les toca a todos los asistentes, es participar con vuestras preguntas, con vuestras intervenciones, sin ser preguntas, simplemente con expresar vuestra opinión y que se produzca eso que se dice el feedback, ¿no? Entre todos nosotros. Así que, por lo tanto, pues os invito a ello. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo antes de nada quería darle las gracias a los cuatro, ya que nos habéis ofrecido pues, esta oportunidad de compartir con nosotros pues, vuestra propia visión del tema en la que nos habéis hablado. En principio, nuestro querido hermano Valentín pues, ha hecho una introducción, bien, y el hermano Otaola pues, ha hablado de la educación, según he percibido yo, desde una perspectiva masónica, que pienso que ese es el concepto de educación que debemos de trabajar, ¿no? El que no trabajamos, el saber percibir, desarrollar capacidades para percibir qué es lo que ocurre en nuestro entorno, ¿entiende? Y poder digerirlo y crear respuestas acordes e incorporarlas en ese proyecto de nosotros mismos. Luego él ha hablado de la educación en términos más profanos, o sea que no significa que sea peyorativo, pero la educación trabajada desde la perspectiva que nos ha hablado nuestro querido hermano Javier Otaola, al final tiene como trascendencia esa otra educación que él nos ha expuesto. Pienso que el fracaso de la educación de la que él nos ha hablado depende mucho de que previamente no ha habido ese trabajo
interno del individuo que se predisponga o incluso, en este caso, desde la perspectiva que él nos ha hablado, pues están muy involucradas todas las instituciones, ¿entiendes? Entonces, si las personas que dirigen estas instituciones no se ha instruido a sí mismo, pues la trascendencia que va a tener, ¿no?, en el desarrollo de la educación, pues va a ser muy pobre, ¿no? Como de hecho ocurre hoy en día, lo estamos viendo constantemente, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, el tabaco mata, pero sin embargo le añado aditivos para que tú sigas fumando, ¿no? Tenemos que educarnos, pero sin embargo te pongo montones de trampas para que no te eduques, ¿entiendes? Como son, por ejemplo, las redes sociales, los estilos de vida que nos proponen y todas estas cosas. A mí me ha parecido muy interesante porque todo lo que se ha dicho son... Porque aquí de lo que se trata es de remover, o sea, que nos hagan, que lo que nos aportan las personas que conviven con nosotros en nuestro entorno, que nos hagan, que nos provoquen. No se trata de inocular ideas, ¿no?, al que tenemos enfrente, sino provocarlo y hacer que de una manera u otra le demos vueltecita a nuestras cabezas, a nuestras neuronas, y empecemos a generar nuestras propias ideas y nuestra propia visión de la vida. Muchas gracias. Gracias, si me permite. Sí, adelante. No, era para decir que de las dos exposiciones, yo no he dicho y lo digo ahora, por eso cuando ha hablado el señor he pensado tengo que intervenir para decir que lo que él ha expuesto es una óptima forma de aplicar lo que yo, desde un punto de vista general, pretendía. Es decir, por decirlo así, lo que podríamos llamar el proyecto educativo masónico es una realización muy digna de las mejores de estos ideales que yo proponía, sin ninguna duda. Yo quería hacer también una consideración sobre que yo creo que la educación no fracasa. Yo creo que, no sé si ya que por la edad me estoy haciendo... vamos a ver, el fracaso forma parte de la condición humana. Siempre fracasamos, pero todo es relativo. En términos históricos, si comparamos el calendario humano de los 5.000 años de historia pasados, vivimos una época gloriosa. Lo que verá claro, si lo comparamos con nuestros sueños, todo es una mierda, con perdón. Pero por eso yo creo que es importante que tengamos un sentido también histórico de las cosas. Señor. Yo creo que no es, la educación es muy exitosa, lo que pasa es que nunca es lo suficientemente exitosa. Porque bueno, aquí hay otros problemas ya casi metafísicos de que el mal, la estupidez, nunca terminarán de desaparecer. Al menos yo lo tengo claro. O sea que tampoco espero el cielo en la tierra, pero yo creo que en términos históricos se puede decir con objetividad que vivimos en unas condiciones, a pesar de los pesares, digamos, razonablemente buenos. Muy buenos. No, sí, creo que es importante decirlo. Por poner nuestro país, que es el que obviamente nos interesa en primer lugar como ejemplo, pensad que el número de universitarios en España es un número superior al de muchos países de la Europa a la que nos queríamos parecer, en números absolutos y en proporción. Y eso era inimaginable antes, cuando podían ir a la universidad, como sabéis muy bien, solo el hijo del médico, el hijo del notario y el hijo de... Y quiero añadir la presencia de las mujeres, sí, por supuesto, en la universidad. Es que decir, hay que sí. comparar de hace 40 años, sin ir más lejos, a la presencia de la mujer hoy. O sea, exacto, totalmente de acuerdo. Es que somos víctimas de redes sociales, como decía antes, que cada vez son más antisociales, y de una estructura mediática que pone de relieve casi siempre lo negativo. Que está bien porque también sirve para corregir, pero ¿qué pone de relieve? Bueno, pues que cuando se hacen las pruebas PISA hay un número importante de estudiantes que no llegan a un nivel determinado y tal. Claro, pero es que antes esos que ahora dan ese nivel no iban a la escuela. No iban a la escuela. Ahora tenemos todos los niños y niñas, como debe ser, escolarizados. Y evidentemente cuando se produce esa masificación, porque es una masificación querida, ahí se produce también una bajada de nivel medio. Pero cuidado, al lado de un número importante de alumnos, digamos, fracasados, continúa habiendo tanto o más número de alumnos que prosperan.
Es mejor un alumno fracasado que un analfabeto exitoso. Exactamente, sí. Claro, digo que todo es relativo, o sea, que es importante tener la perspectiva. Efectivamente, sí. Porque si no, naturalmente que hay que ser guiado, tenemos que guiarnos por los anhelos pero no podemos perder de vista un punto de vista realista de las cosas. Entonces, 5.000 años de historia que en general han sido terribles. Porque claro, yo que soy un aficionado a la historia, creo que vivimos un periodo privilegiadísimo. No digo ya de nuestros padres, nuestros abuelos, sino hace 100 años, es que realmente la historia de la humanidad es un valle de lágrimas, nunca mejor dicho. Perdón por Nada. abundar. En mi tránsito vital, en el año 82, fui elegido diputado a Cortes y empezó una reforma de la educación a través del ministro Maragall, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, conocida como LODE, y cuando se discutió nos dio un dato tremendo, que era, en el año 82, en España había todavía 100.000 niños y niñas sin escolarizar. No lo parece, pero estaban. Por tanto, dices, pero es posible, pues es posible, y no hace tanto tiempo, hace 43 años. Octavio. Yo quería agradeceros, la verdad es que habéis incluido un montón de reflexiones, de hecho me siento abrumado. Incluso me gustaría usar una frase de Bilbo Bolsón, que le dice a Frodo, me siento como mantequilla esparcida sobre demasiado pan. Y eso precisamente es lo que pasa con el tema de las modas. Cuando usted ha hablado ahora de educación para, derechos de, al final hay tantas direcciones que al final no haces nada. Es como las aporías de Zenón. Antes de dar el primer paso tengo que dar la mitad del paso, y antes de la mitad del paso y al final no doy ningún paso, y es lo que pasa. Eso es lo que es la moda. La moda establece educación para la ciudadanía, educación para la salud, educación. Al final eso no resuelve nada. Igual que cuando hablan de defender los derechos de. Lo que hay que hacer es al revés, es quitar, porque los humanos lo que hacemos es quitar. Educarse es quitar lo que no vale. Nosotros tenemos la idea muchas veces, cuando hablamos los masones, de introspección, de conócete a ti mismo, sí, pero ¿cómo me conozco a mí mismo? Mirando para adentro, lo que yo soy, en esencia, seguramente lo que yo pienso que soy, no es lo que soy. Porque mi visión está sesgada por mi visión. Si yo quiero saber realmente, los masones tenemos una frase, te preguntan, ¿tú eres masón? Dice, mis hermanos son los que me reconocen como masón. Y eso es lo que hay que hacer con los educadores. Aprender a buscar el conocimiento fuera, no dentro. Dentro no hay nada. Eso es una metáfora. Nosotros también tenemos una idea muy común entre los masones, que es la Robinson, que piensan que la sociedad es un cúmulo de personas. No es así. Las personas nacen ya en sociedad, no crean la sociedad. Y la educación, nosotros compararnos con los animales, eso es muy bonito metafóricamente, pero en términos educativos y de comprensión de lo que es el hombre, no vale para nada. Se parece más una hormiga a un chimpancé que un chimpancé a un hombre. En esencia, porque son fenómenos diferentes. Los animales son animales y los hombres son seres sociales. Nosotros tenemos un legado genético, por supuesto, que está asociado a la capacidad de cooperar. Porque se sabe históricamente y se está demostrado que lo que ha desarrollado los hombres, que son menos capaces que otros seres y por eso se ven obligados a cooperar. Eso es lo que da origen a la comunicación, a la educación. ¿Qué cosa es educar? Inhibir los instintos. Eso es lo que es educar, inhibir los instintos. Y hay una frase que se usa mucho que a mí no me gusta nada. Desaprender. No se puede desaprender. Tú lo que haces es sustituyes ese conocimiento por otro. Desaprender es una metáfora muy bonita, pero engaña. Engaña. Es como quitarte cosas, ¿no? Lo que está en ti tú no lo puedes quitar. Tú lo cambias, pero quitártelo no puedes, no lo puedes borrar. Entonces yo creo que cuando hablamos de educación hay que ver como si fueran dos niveles. Un nivel es la educación como un instrumento social institucionalizado, que es para crear los ciudadanos que el Estado, como ahora el Estado, no el Estado, que la sociedad quiere. Los ciudadanos que la sociedad quiere. Por eso me ha gustado mucho cuando usted ha hecho referencia a Zoopoliticón, es un ser de la polis, o sea, un ser cívico. Entonces el otro es la educación de cómo tú educas a los elementos que forman parte de la sociedad. Eso es otra cosa. Yo creo que la masonería, yo me gusta insistir en esta idea, sigue existiendo hoy como una institución funcional porque cumple una función a la que la universidad ha dejado, que es educar en valores. La universidad
aporta conocimientos prácticos, positivos, pero educar en valores en general. No estoy hablando de el bien es esto, no valores determinados. La masonería yo creo que es la coagulación de una institución que surge como resultado de los ilustrados que se dan cuenta es que la única forma de lograr la libertad y la plenitud del hombre es a través de la instrucción. Y en esa época, ¿cómo te instruían a la gente si apenas sabían leer y escribir? Pues tienes que establecer un método de instrucción que es el método masónico, que es lo importante no es el contenido, sino la forma. Lo que hace es emular el estilo del pensamiento racional. La masonería emula el estilo del pensamiento racional, igual que el escultor, antes de tallar sobre el mármol, modela con arcilla, porque se puede arreglar. Y el método masónico lo que hace es eso. Es una arcilla que es de simbología, que no importa, aquí no hay verdad, la masonería no enseña ninguna verdad. La verdad de la masonería es el método, no el contenido. Y entonces esto es lo que yo creo que hace que siga existiendo. Y la educación, como institución social, lo que yo pienso es verdad que si tú te pones a hablar de todas las cosas en las que hay que formar, al final claro que no te alcanza el dinero. Entonces hay que decir qué es lo esencial, cuál es la base, cuál es el fundamento, porque todo lo demás son manifestaciones de esto. Entonces yo creo que eso es importantísimo y yo creo que dentro de la obediencia, dentro de la orden, se discute mucho sobre eso, o sea, a veces de forma metafónica y todas estas cosas, pero lo más importante de la educación es cómo, o sea, cuál es el principio, qué está en el fundamento, qué es lo que se quiere enseñar. Y al final, ¿qué es lo que se quiere enseñar? Ser ciudadanos activos, ¿no? Que aporten a la sociedad, y eso es lo que tienen que hacer las logias y lo que hace formalmente e institucionalmente el sistema educativo. Y eso es lo que hay que cuestionarse. La masonería puede ser una reflexión sobre si el sistema educativo responde a los intereses de la sociedad o lo que quiera, pero el tema yo creo que va por ahí. Y por eso es que es tan complejo. La educación, la gente, es verdad que está de moda, pero porque es la educación con título. Es igual que nosotros hablamos de libertad de expresión, pero nadie te dice que es la libertad. Y eso, si no tienes claro qué es la libertad, si no tienes claro lo que es la educación, todo lo demás es música, de fondo. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Hay más palabras, sí. Quería... José, Manuel, Sí, quería... no, solo una pequeña nota. Cuando ha hablado de la universidad no educa en valores, tiene toda la razón. En la universidad, donde yo he pasado años como profesor y la última etapa fui síndic, defensor universitario, y por tanto me tenía que enfrentar a problemas, es decir, veía sobre todo los problemas de la casa, porque se venían a quejar a mi despacho, y uno de los problemas, sobre el cual yo hice más de una memoria anual quejándome, era del defecto que tienen ahora nuestras universidades de haber exagerado la dimensión investigadora y haber disminuido la responsabilidad docente. En la docencia es donde, o explícitamente o implícitamente, por el ejemplo personal del profesor, se transmiten valores. Pero resulta que la docencia en la universidad se la llama carga docente. Nadie dice carga investigadora, porque la investigación da prestigio, la investigación da dinero y la investigación rebaja docencia. Pero, hombre, por Dios. La principal formación, finalidad y objetivo de la universidad es educar en el nivel superior, que incluye dimensión investigadora, pero la dimensión investigadora no puede sustituir a la docente. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, una de las razones de la crisis de la universidad es el descuido de la docencia. Los profesores mejores no dan prácticamente clase. ¿Por qué? Porque firman muchos artículos, tienen reconocimiento de sexenios, tal, les rebaja la docencia y tal. Y ponen de docentes a profesores precarios, mal formados. En fin, una nota. Vicent, habías pedido la palabra. Josep Lluís, irás luego. Simplemente, bueno, no voy a reiterarme en los agradecimientos, pero sí querría hacer un par de observaciones. La primera al hilo de la última intervención del doctor del Pozo también. Hombre, mi papel de ex profesor es reivindicar que hacemos lo que podemos. Ex profesor asociado, que hacemos lo que podemos. Otra cosa es... Perdona, sois víctimas de un sistema. Otra cosa es la segunda cuestión, que de hecho se ha más o menos enunciado. Garantizar el aprendizaje de calidad para todas las personas. ¿Cómo hacemos, doctor del Pozo? ¿Cómo lo hacemos para que la
la sociedad democrática proteja la conciencia de los más indefensos, niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, que no han llegado a poder ejercer pensamiento crítico y que están inundados de una avalancha absolutamente terrorífica de mentiras y falsedades que sabemos que solo beneficia a la extrema derecha. Está evaluado, es deducible, es científicamente comprobable y ya sé que es muy complicada la respuesta, lo comentábamos antes con Valentín y con Javier. Es complicado, pero es un problemón, es un problemón. Por mucho que desde las instituciones y desde el Consell Executiu, y valoro mucho su papel como conseller de Educación con el gobierno Maragall, se haga lo que se pueda también, hoy en día, que han pasado años suficientes, ¿qué podemos hacer desde las instituciones técnicamente, más allá de las abstracciones, técnicamente, para proteger esa conciencia infantil ante esa avalancha de falsedades enormes que les inundan, que nos inundan? Pero la sociedad democrática debe proteger al más débil, que no ha ejercido todavía. Muchas gracias. La respuesta puedo darla muy brevemente. Hay un capítulo que no ha aparecido porque no puede aparecer todo, que me he olvidado, pero con esta intervención y en parte relacionado con lo que acabo de decir de la universidad, la formación de los docentes es muy deficiente. Y con esto no estoy diciendo que los docentes actuales sean malos, sino que podrían ser mucho mejores. Y si son malos no es culpa suya, es porque las universidades no forman bien a maestros y profesores. Y eso es esencial, porque la educación es un acto entre humanos. Eso es lo que permite decir nunca un robot va a poder educar. Un robot puede incluso asistir a una clase y ayudar a hacer no sé qué. Pero la educación es un acto de transmisión de valores entre seres humanos. Y por tanto, si queremos una educación digna y buena, que atienda bien todos estos valores que acaba de decir muy bien, tenemos que tener unos docentes de una calidad humana excelente. Y los tenemos de una calidad humana media. Ese es un... Josep Lluís, querías tomar la palabra. Bueno, evidentemente reiterarme en el agradecimiento a la mesa, pero desde otro punto de vista, quizás de reflexión, y aquí me gustaría una respuesta o por lo menos una reflexión, insisto. Tenemos en cuenta de que se ha mejorado muchísimo el ambiente educativo, como ha dicho el señor del Pozo, hace, como aquel que dice, 40 años o 30 años había un déficit y ahora hay una educación mucho mejor. Entonces, desde el punto de vista de un ciudadano, me gustaría la opinión de ustedes en el ambiente de que están mejor educados y hay quizás un 25%, aquí nos perdemos, de jóvenes que piensan que la democracia no es un valor positivo, necesario y nuclear. Esta es la reflexión que veo, porque lógicamente, como bien se ha expuesto, ya lo ha expuesto Javier y quizás usted también, hay una serie de rebrotes y al mismo tiempo ya totalmente una cara dura, si me permiten la expresión, porque es igual mentir, el fake news vale, todo vale y venga al ataque y después ya no digamos ya lo que puede subyacer a partir de aquí, lo que podemos prever, porque si la historia se repite, tenemos que tener en cuenta que en los años 30 la educación no estaba como ahora, evidentemente. Me gustaría una reflexión de ustedes al respecto. Muchas gracias. Adelante, doctor. Yo creo que... Sí, bueno, es que ya he Javier. contestado bastante. Bueno, yo voy a hacerlo porque voy a ser el menos docto de los intervinientes. Tú harás una aportación más pedagógica. Pero yo tengo una actitud personal no tan pesimista. Primero porque soy muy pesimista. Yo creo que yo soy un tipo alegre porque soy pesimista.
Y conozco multitudes de personas optimistas que son muy desgraciadas porque la realidad no se parece a sus sueños. Yo como creo que la vida es terrible y que la condición humana históricamente siempre ha sido horrenda, en los últimos 5.000 años no hay más que leer pues, desde la esclavitud, en fin, yo creo que la historia de la humanidad es terrorífica. Entonces yo, siendo consciente de que podemos aspirar a más, estoy siempre súper agradecido. Yo salgo a la calle, no me pegan un tiro y estoy contentísimo. Ya sé que os puede parecer una broma, pero es que es verdad, yo soy un pesimista alegre, porque sé, porque tengo una conciencia muy viva, quizá porque yo cuando vine a este mundo, con 9 años se murió mi madre. Es una experiencia terrorífica. Bueno, esta historia es tremenda. Entonces, a partir de ahí todo ha ido mejorando. No sé si me explico. Que todo es muy... Que hay un 25% de personas que no valoran la democracia, me parece un dato bastante optimista. 75. ¿Has dicho 75? 75 de los jóvenes no valoran la democracia. ¿Has dicho 75? No. Ha dicho 25. El 75%... Ha dicho 25 él. En los jóvenes, que es el futuro, el 75% reciente estudio que hay. Entre los jóvenes no valoran la democracia. Bueno, pues yo te había oído el 25. A mí No, pero optimista informado. ¿Perdón? Yo soy pesimista, yo soy optimista informado y por eso sufro. No, yo soy a ver, es que es muy importante. ¿Son 25 o son 75? Son 75% de los jóvenes... Claro, es como que quería decir yo, quizá me he expresado. Ah, bueno, sí, pero ¿qué porcentaje son de la población en su conjunto? Ese 75% de los jóvenes. Los jóvenes en general, a pesar de lo que se diga, yo no tengo como una gran... yo cuando joven eran bastante gilipollas. Entonces, no me sorprende que... Todos lo somos. Fíjate que en mi colegio, en mi universidad había gente que era, yo qué sé, de comunismo maoísta, que era una cosa tremenda, en valoración de la democracia ínfima. En general, casi todos los que estaban en mi facultad eran unos velorcios en términos políticos, tenían unas visiones, la gente se apuntaba a esas cosas, yo creo que para ligar, básicamente. Tengo una opinión bastante deleznable. Entonces, la opinión que puede tener un joven me parece bastante banal, porque ese joven puede cambiar de opinión dentro de 5 meses. O sea, no creo que eso sea un dato como para... Vamos, peor me parece que haya... En Estados Unidos será muchísimo peor todavía, porque si ha habido no sé cuántos millones que le han votado a Trump, eso sí que es terrorífico, y no eran jóvenes. O sea que yo creo que es importante tomar la perspectiva de las cosas. Y naturalmente que el ser humano, además, claro, si son libres, la libertad tiene el inconveniente de que le das libertad a un tío para que la cague. No sé si me explico, pero claro, si solamente le das libertad para que acierte, tienes que estar tú encima corrigiéndole. O sea que la libertad es arriesgada. Y entonces un joven puede tener una idea estúpida. Es bastante habitual eso en general. Pero bueno, quiero decirte que hay que mirarlo en términos históricos, filosóficos y sobre todo nunca periodísticos, porque todo periódico se basa en la idea de dramatizar. Y todo es tremendamente dramático y parece que estamos en el fin del mundo para comprar el periódico y leerlo de arriba abajo. Pero luego te das cuenta, claro, cuando tienes 70 años, todo esto te parecen cosas que pasan, dentro de un mes ya no se hablará de esto, se hablará de otra cosa, y todos los días la gente va a escuchar el fútbol. Yo me digo, están hablando de cosas tremendas y a continuación te dan los resultados del último partido del domingo y la multitud de gente que ha ido allí a gritar cosas que no tiene, o sea, que vivimos en un mundo completamente banal y esas opiniones son completamente, bueno, pasajeras y no tienen ningún fuste y pueden cambiar con la misma velocidad que se han producido. No sé si estoy poniéndome muy... pero creo que es para colocar las cosas en su... Porque también decir cosas dramáticas es mucho más emocionante que decir cosas no dramáticas. Entonces, porque el dramatismo nos da un protagonismo tremendo, es profético. Pero yo creo que en realidad todo es mucho menos grave de lo que nos parece. Digo yo, sobre todo si lo miramos en términos comparativos. Sí, yo solo añadiría que no es un problema educativo no es un problema solo educativo, es un problema social que es la percepción por parte de los jóvenes que el sistema les pone unas dificultades injustas. Es decir, las desigualdades que sufren, la discriminación que sufren, la precariedad en el trabajo. Uno de los libros más importantes para mí, que se escribió a finales del siglo XX, del siglo pasado. Yo cuando soy tan mayor que cuando me dicen el siglo pasado pienso en el XIX, pero no, en el siglo pasado. El gran sociólogo americano Richard Sennett escribió un libro que es un clásico ya de este tema, con el título La corrosión del carácter. Su tesis es la forma en que se trabaja
entendido trabajo en sentido muy amplio, en que se vive económicamente el sistema y tal, es corrosiva del carácter de las personas, destruye a las personas. Y evidentemente los jóvenes tienen sensibilidad para eso, y entonces no es un problema estrictamente educativo, que también, sino es un problema de estructura social. Yo digo a veces, para consolarme de los límites de la educación, los grandes problemas de la educación no tienen solución educativa, tienen solución sociopolítica. Bueno, esos son datos también circunstanciales, habría que decir. Sí, también, claro. No, y habría que matizar mucho el 75 y el 40. La cifra que yo tenía en mente era un 40%, pero bueno, no. Vamos a terminar ya, voy a dar ¿Hay una palabra? Sí, voy a dar la palabra cuando quieras. No sabía si me habéis visto. Bueno, yo quería decir que el informe TALIS es un informe que se realiza cada cierto periodo de tiempo, no recuerdo si cada 5 años o algo así, o bianual, no recuerdo muy bien, y recoge los estudios sobre opiniones de profesores y de universitarios y de familias, con lo cual se pueden comparar países. Y una de las cosas que se subraya, y aquí en Barcelona, para que veáis que es un informe serio, se presenta en el Círculo de Economía, y una de las cosas, y lo presenta la Fundación Bofill, se dedica a la investigación educativa, y una de las cosas que siempre subraya este informe es que la formación inicial de nuestro país, del Estado español, es muy buena. Es decir, que de las universidades salen buenos docentes preparados en los distintos campos, salen buenos profesionales, pero en otros países hay un feedback. Quiere decir que cuando están ya en el universo profesional, sea cual sea su tarea, hay una especie como de coevaluación, que cuando pasan 10 años uno evalúa a los jóvenes que acaban de entrar en su empresa, a los jóvenes que acaban de entrar en las instituciones educativas, y hay como un feedback, es como una rueda. Y al cabo de 10 años se da cuenta de que lo vuelven a evaluar a él, y le dicen, bueno, usted ya ha pasado por aquí. Es decir, que el propio sistema utiliza una rueda para seguir esa evaluación porque piensan que la evaluación da garantías. La clave que se habla muchas veces en educación y que hoy, por ejemplo, no se ha tratado mucho, pero sí tiene que ver con la masonería, es la evaluación. La evaluación es la clave de todo, porque la evaluación es lo que nos da cuenta y nos permite rendir cuentas a nosotros mismos de en qué punto estamos. Y hay muchos momentos en el camino masónico donde uno se detiene, observa, y en el mismo curso masónico hay momentos en que hacemos solsticios y observamos lo que acabamos de hacer y seguimos hacia adelante. Y eso es muy importante hacerlo en la vida a cualquier persona. La masonería nos da esas oportunidades y la vida profesional también, si la sabemos encontrar. Otra cosa que me ha disgustado un poco, pero no pasa nada, lo arreglamos, es que yo quiero dar cuenta, por ejemplo, de que estoy en mi vida ahora mismo profesional, y en mi vida profesional no puedo hacer todo lo que quiera, sino lo que me rige la ley, lo que yo soy docente, lo que puedo hacer, y el día que esté jubilada podré escribir artículos, podré protestar y podré hacer lo que me parezca bien, pero en estos momentos tengo una ley. Y hay una cosa que es el decreto de plantillas, que hace mucho tiempo que nos hace mucho daño. Quiere decir que hay unos directores que por la autonomía de centros, en los centros educativos de España, pueden elegir a veces a sus compañeros, y yo me acuerdo de maravillosos inspectores que les he escuchado decir, un centro educativo público es como una familia, tú no eliges a tu padre, ni a tu madre, ni a tu abuelo, y estás obligado a convivir con ellos. Eso también nos pasa en la masonería, no elegimos a nuestros hermanos, pero sí estamos obligados a convivir con ellos. Y nos reconocemos entre nosotros. Con lo cual, vuelvo a centrar el tema y a llevarlo a los dos lados. Intento llevarlo a los dos lados. Creo que es importante ser optimista, más que ser optimista o no serlo. Yo soy idealista, y lo admito, soy idealista. Y el idealista creo que somos aquellos locos que queremos que el mundo sea de una manera determinada para mejor, porque pensamos que será para mejor, a lo mejor con error. Pero que a medida que nos esforzamos en ello, conseguimos objetivos. Si no nos esforzamos, no conseguimos objetivos. Y yo diría que hay muchos maestros que están limitados, que quisieran hacer más, pero que las leyes y sus directores
les ponen el lazo. A mí me lo ponen, pero me escapo del lazo muchas veces, de muchas maneras, ¿eh? Soy escapista. Hoy, por ejemplo, quiero que sepáis que, solo diré que he visto por la prensa, que hoy ha sido el 75 aniversario de la reivindicación de las libertades. Y entonces aquí en Cataluña se ha hecho un acto en la Universidad de Barcelona, en el Paraninf, en esa sala maravillosa, donde 6 institutos de Cataluña han hecho un homenaje a las personas que tenemos que agradecer los derechos que tenemos a día de hoy y la democracia que estamos viviendo. Y han entendido los jóvenes como las personas que han podido seguir el acontecimiento, que hubieron personas que por su condición del colectivo LGTBI o por su condición obrera que quisieron mejoras o por la condición de ser estudiantes en aquel momento, que salieron a la calle y corrieron delante de los grises. Y eso es algo que hay que ponerlo en valor. Muchas veces esto no está en los currículums, pero se puede crear. Se puede crear un acto tan importante como que al final este acto ha estado presidido por el muy honorable presidente de la Generalitat. Es decir, que no ha sido cualquier tontería. Y eso ha costado, pero se ha conseguido. Quiero decir que no hay docentes de una talla media, perdona, no. Los docentes, mis compañeros, los que conozco y los que desconozco, sé que están dando el todo por el todo, pero que es difícil hoy en día. Aquí en Cataluña se nos ha acusado de adoctrinar. Y dices, qué gracioso, ¿no? Se le da la vuelta a la tortilla y al final recibimos nosotros. No es así. Yo quiero decir que los docentes es un trabajo que podría hacer las personas licenciadas o con otras titulaciones, podrían hacer otros muchos trabajos, y cuando se ponen ante un grupo y tienen que despertar al tigre de su integridad, pues eso es un arte que se hace con el corazón y que no siempre nos da todo el resultado que quisiéramos, pero que desde luego eso pide ya. Las personas que creo que eligen ese camino son de una talla algo más que media. Es cuanto. Muy bien, Gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que definitivamente hemos pasado un buen rato, gracias a todos vosotros. Y entonces pues nos vamos a premiar con un pequeño piscolabis que se dice Venga, ahora. sea. Vale, muchas gracias. Bueno.